Buenos días, profesor. Buenos días. ¿Cómo están, jóvenes? A ver, el día de hoy vamos a desarrollar el hospedador. ¿Alguien lo tiene? Listo, jóvenes. Nos toca desarrollar sobre las corrientes libertadoras, ¿ya? En nuestra historia, jóvenes, recordamos siempre las dos corrientes libertadoras, la del sur y la del norte. Se llama así porque llegaron por esos lugares. Por ejemplo, San Martín llegó por el sur, profe, de Chile, corriente libertadora del sur. Bolívar, profe, el Veneco llegó por el norte, de Guayaquil, corriente libertadora del norte. ¿Cuál de ellos, profe, llegó primero? El del sur. El argentino San Martín llegó primero al Perú, proclamó la independencia del Perú, pero se tuvo que ir. ¿Por qué, profe? Porque los peruanos no lo apoyamos. O sea, profe, los peruanos no lo apoyamos, ¿no? Y por eso se tuvo que ir. Y cuando se fue, ¿quién nos ha gobernado? Cuando se fue, profe, nos gobernó una junta gubernativa. Eran 3 integrantes del Ejecutivo, el Congreso mandaba ahí. Y los peruanos hemos intentado asegurar nuestra independencia, pero hemos fracasado. O sea, profe, hemos fracasado, sí. Y después del fracaso, ¿qué hemos hecho? Hemos llamado a Bolívar. Y cuando llega Bolívar, comienza la corriente libertadora del norte. Por 1814 a 1816, San Martín en Argentina conforma su ejército, llamado el Ejército de los Andes, bajo el regimiento Granaderos a Caballo. No ganaderos, cuidado, granaderos. Viene de Granada, España. Profe, los criollos americanos, ¿dónde se formaban militarmente? En España. Y ese regimiento estaba conformado mayormente por aquellos militares que habían estudiado en el reino de Granada, en España. Por eso se llamaba granaderos a caballo. 700 caballos conformaban el regimiento y sobre esa base conforma el gran ejército de los Andes que va a cruzar la gran cordillera de los Andes. Antes de San Martín ya habían venido 3 expediciones, ¿no? La de Balcarce y Castelli, que había fracasado en el Alto Perú. La de Manuel Belgrano, que también fracasó, profe, en el Alto Perú. Y la de José Rondiú, también fracasó en el Alto Perú. Entonces San Martín va a liderar la cuarta expedición argentina. Y esa cuarta expedición argentina, jóvenes, sí va a tener éxito. ¿Y por qué San Martín no fue derrotado? Jóvenes, ¿por qué San Martín no fue derrotado y tuvo éxito? ¿Por qué no corrió la misma suerte que Balcarce, Belgrano y Rondiú? Porque bajó al sur. Pero si Argentina está en el sur. Allí. El día jueves les dije, ¿eh? El día jueves, es más, les adelanté, San Martín va a venir y sí va a llegar al Perú por esto y por esto. ¿Te ves las tonterías que hablan? Primero bajó a Chile. A Roxana, por ejemplo, nos dice, tomó otra ruta, sí. Tomó otra ruta. Porque si San Martín, por ejemplo, hubiese tomado la misma ruta que sus antecesores, hubiese sido derrotado.
Balcarce, Castelli y Rondiu cometieron el mismo error, es decir, querer llegar al Perú por la misma ruta. Y San Martín, una vez que cruza la cordillera, se va a ir a Chile y de Chile va a llegar vía marítima. Cambio de ruta. San Martín tenía 3 objetivos. ¿Cuáles eran? La de cruzar la cordillera, eso sí hay que cruzar sí o sí. Independizar Chile y llegar al Perú. Eso eran los 3 objetivos de San Martín. Cruza la cordillera por acá, mira, Patos y Uspallata. Por los pasos o abras, se llaman pasos, las partes más bajas de las cordilleras. O también se llama abras, ¿no? Porque se abre, profe, la cordillera se abre y por ahí van a cruzar. San Martín había hecho correr el rumor de que iban a utilizar más pasos o abras. ¿Y por qué San Martín dijo que utilizaría más pasos y solamente utilizó 2? Porque quería debilitar a los españoles. O sea, los españoles dividieron en 5 su ejército y San Martín solo en 2. Estrategia. San Martín, profe, cruzó la cordillera mayormente en mulas, no en caballos, sino en mulas. Claro, había caballos también, pero había más mulas. Ya hemos cruzado la cordillera, profe, nos encontramos aquí en los Andes. Y nos venimos por Bolivia, no, por ahí están los españoles, nos van a sacar la mugre. Vámonos para Chile. Independizamos Chile con la batalla de Chacabuco. En Chacabuco los libertadores derrotaron a los españoles. Y una vez que derrotaron a los españoles, declaran la independencia de Chile. Una vez que declararon la independencia de Chile, jóvenes, desde el Perú, el virrey de nuestro país era Joaquín de la Pezuela, envía 3.500 soldados a Chile como refuerzo al mando de Mariano Osorio. Mariano Osorio, jóvenes, llega a Chile, se enfrenta a los libertadores en la batalla de Cancha Rayada, y en Cancha Rayada derrotan a San Martín. ¿Qué, profe? ¿Lo derrotaron a San Martín? Sí. ¿Y San Martín va a escapar? No, no va a escapar, porque está 1-1. En Chacabuco habían ganado los libertadores y habían declarado la independencia de Chile, solo que los españoles no reconocían. Los españoles dijeron, no, esa independencia no es válida. Y es más, en Cancha Rayada derrotaron a los libertadores, entonces ya hay que anular esa independencia. La batalla definitiva se va a llevar a cabo en Maipú, y en Maipú, jóvenes, los libertadores vencieron a los realistas. Los patriotas vencieron a los colonialistas. Los patriotas son los libertadores y los colonialistas son los españoles. Y después de la derrota de Maipú, los españoles reconocen la independencia de Chile. Dijeron, ya, bueno, ganaron ustedes. Por eso es que acá se coloca, ¿no? Consolida, segura, sella la independencia. Aquí, por ejemplo, O'Higgins corrió donde San Martín y lo abrazó. El brazo derecho estaba herido de O'Higgins. A San Martín le ofrecen ser presidente de Chile y que se quede. Pero San Martín dijo, no, yo solo estoy de paso. Aquí nombraron como el primer presidente de Chile a O'Higgins. Las expediciones de Lord Tomás Cochrane. San Martín, una vez que derrotó a los españoles en Chile, no se va a venir pues como un loquito, ¿no? No es que ya vamos a Perú, nos esperan ahí, no. San Martín quería llegar a un lugar donde tenga el contexto favorable y la ayuda, el apoyo necesario. Entonces, ¿a quién van a contratar para crear un contexto favorable? Van a contratar los servicios de un marino británico
Lord Thomas Cochrane, este señor. ¿Quién contrata? El gobierno chileno. ¿Qué profe, los chilenos nos van a ayudar? Sí. La aristocracia, es decir, los grupos de poder de Chile, contratan los servicios de Cochrane. ¿Cuál era el objetivo? Preparar un contexto favorable para que San Martín pueda llegar al Perú y de paso buscar un lugar estratégico donde el ejército libertador pueda desembarcar. Los comerciantes de Valparaíso, que es la aristocracia chilena, le dijeron a Cochrane: bloquéame el Callao, bombardéame todos los puertos del Perú, que nada salga, que nada entre al Perú. No sé, profe, si está bloqueado el Callao, nada va a salir, nada va a entrar. Y desde esas épocas el Perú importaba trigo, por ejemplo, para elaborar el pan. O sea, profe, si importamos trigo de Europa y el Callao está bloqueado, ¿y ahora cómo conseguimos trigo? Chile vendía trigo. Entonces, Chile nos va a vender su trigo, por eso es que le había dicho que bloquee el Callao. El pueblito de Supe, que está al norte de Lima, donde se había desarrollado Caral, la primera ciudad o la primera civilización de América, declara su independencia. El primer pueblo que declaró su independencia en el Perú es el Valle de Supe. O sea, porque antes que llegue San Martín al Perú, había un lugar de nuestro país que había declarado su independencia, sí, el pueblo de Supe. Muchos peruanos se unieron a Cochrane y de todos esos peruanos el que más sobresale fue este señor, Francisco de Vidal, chancayano él. ¿Y cómo lo llamaron? El primer soldado peruano. Claro, no fue el único, no hubo varios que se unen a Cochrane, pero el que sobresale de todos los peruanos que se unieron a Cochrane es Francisco de Vidal, más que todo en la toma del cuartel Valdivia en Chile. Recuerden que Chile ya era libre, pero aún existía un cuartel español en Chile. Entonces Cochrane fue y dijo: ¿sabes qué? Hay que expulsarlos de estos patas. Y Vidal ahí resalta, sobresale, primer soldado peruano. Si hay pueblos que declaran su independencia, profe, hay peruanos que se unen al gobierno o a la expedición de Cochrane. San Martín ya tiene que partir de Chile al Perú, claro. El contexto es favorable, porque hay peruanos que se le han unido. Hay un pueblito llamado Supe que ya había declarado su independencia. Y el 20 de agosto de 1820, el 20 de agosto de 1820, jóvenes, ¿qué hace San Martín? Parte. ¿De dónde parte? Del puerto de Valparaíso. Antes de salir a sus hombres, San Martín le dijo: el día más grande de nuestra revolución está próxima a amanecer. El día más grande de nuestra revolución está próxima a amanecer. O sea, profe, el día más grande o el día más importante de su revolución era pues llegar al Perú. ¿Y por qué querían llegar tanto al Perú? San Martín, ¿qué tenía que hacer en el Perú? ¿A qué vino al Perú? Antes de San Martín hubo 3, pero fracasaron. San Martín, ¿qué tenía que hacer, jóvenes? ¿Por qué quieren llegar al Perú?
¿Por qué en el Perú no se había formado junta de gobierno alguno? ¿Qué cosa eran las juntas de gobierno? A ver si recuerda. Siete juntas de gobierno se habían formado. ¿Para qué? ¿Con qué objetivo? ¿Cuál fue el pretexto para que se formen juntas de gobierno? ¿Y por qué San Martín quiere llegar al Perú? El día más grande de nuestra revolución está próximo a amanecer, o sea, están a punto de llegar al Perú. ¿Por qué? ¿Alguien recuerda? Obviamente que quieren lograr la independencia, pero ¿por qué no en su país? ¿Por qué viene un argentino al Perú? Independizó Chile, después viene al Perú. Muy bien, Fabricio. Era el centro del poder español. El Perú era la colonia más importante de España. Los españoles jóvenes desde el Perú dominaban toda Sudamérica. O sea, la independencia de Argentina, de Chile, de Ecuador, Colombia, Venezuela, estaría en peligro si los españoles siguen en el Perú, pues jóvenes. Por eso es que quieren llegar al Perú. 3 expediciones argentinas intentaron llegar al Perú, derrotar a los españoles, pero fracasaron. Y las juntas de gobierno se formaron para buscar la independencia bajo el pretexto de apoyar al rey de España, a Fernando VII. ¿Cuáles fueron esos 7 juntas de gobierno? En 1809 se crearon 3 y en 1810 se crearon 4 juntas de gobierno. 7 en total. 6 fueron derrotados y una nomás se salvó. ¿Cuáles son esas 7 y cuál es la única que se salvó? ¿Y quién los derrotó? ¿Cuál? La que se salvó fue la de Buenos Aires. ¿La de dónde? ¿La de Buenos Aires? El lunes pasado hemos hecho eso. O el jueves, creo. En la semana pasada hemos hecho eso. Si en una semana se olvidan, ¿qué será el día del examen? Conste que se les enseña. Si fallas en las preguntas de historia, ya no es mi... Ya escapa de mis manos, ¿no? Ya no trata de explicarles y... Si no recuerdan, ya tampoco estoy preguntando algo que no se les enseñó. Si en historia hacemos algo y olvidan, estamos por la hueva. Se supone que historia es correlativo. Es como construir el segundo piso y el primer piso ni acabado le has hecho. Está con machones, pero ni machones. No recuerdan nada.
Chuquisaca, La Paz y Quito fueron las tres primeras juntas de gobierno que se creó en 1809. Te pregunta de examen de admisión, es eso. En 1810 se crea Nueva Granada en Bogotá, Caracas, Santiago y Buenos Aires es la que se salva, ¿no? De Abascal, el virrey del Perú, que había derrotado a la Junta de Gobierno, a las rebeliones criollas, había defendido los intereses del rey de España. Entonces, el Perú era pues el núcleo, ¿no? Donde los españoles se sentían seguros y que de Perú iban a dominar todo. Por eso es que San Martín quiere llegar al Perú. Y va a llegar. Estas tres estrellas jóvenes representan, por ejemplo, a Perú, Argentina y Chile, a tres países. Todo barco que zarpa por alta mar, profe, tiene que llevar bandera. O sea, con bandera chilena llegaron los libertadores a la bahía de Paracas. En la bahía de Paracas, el 8 de septiembre desembarcaron, es decir, bajaron de sus barcos. Y en octubre, miren, el 21 de octubre de 1820, San Martín va a diseñar la primera bandera del Perú. Esta es la primera banderita. Perú tiene su bandera, ya no tiene que estar prestándose de otro país. Entra en las primeras negociaciones en la hacienda de Miraflores, donde los libertadores contaban con Tomás Guido, Juan García de Río, un colombiano, Pedro Álvarez de Arenales, un argentino. Se van a reunir con los representantes del virrey, de los españoles. Los realistas son los españoles porque defienden los intereses de la realeza, de la corona española. Villar de Fuente, Dionisio Capaz, Hipólito Unanue fueron los representantes del virrey. El virrey ya no es Pezuela, mejor dicho, ya no es Abascal, sino ahora es Joaquín de la Pezuela. Cuando San Martín llega al Perú, Pezuela era el virrey, ya había reemplazado a Abascal. Los españoles proponen jurar lealtad a Fernando VII, que estaba en la cárcel. Ah, no, ella no sé, en 1814 había regresado, ¿verdad? Ya no estaba en la cárcel. Los libertadores proponen una monarquía constitucional, es decir, que el Perú tenga un rey, pero ya no pues un rey absolutista, ¿no? Él sea el todopoderoso, ¿no? Sino un rey y una constitución para limitar los poderes del rey, monarquía constitucional. Como no se ponen de acuerdo, entonces fracasa la conferencia en la hacienda de Miraflores. San Martín envía a su hombre de confianza Álvarez de Arenales a la Sierra Central. ¿Para qué lo envía? Para conseguir el apoyo de los guerrilleros, los montoneras. Antonio Álvarez o Pedro Antonio Álvarez de Arenales viajó por todo este lugar, el centro del Perú, la Sierra Central. En Cerro de Pasco se enfrentan los españoles al general Diego Orregui y lo va a derrotar. Y el general Diego Orregui era el que contenía a los montoneras. Esos guerrilleros querían bajar a Lima, pero no podían, porque no podían superar a Orregui y sus hombres. Entonces, profe, para que esos guerrilleros puedan llegar a Lima, hay que derrotar al español Orregui. Y el español Orregui fue derrotado en Cerro de Pasco, entonces los guerrilleros van a bajar a Lima, ese para hacer asustar a los limeños. ¿Qué más? San Martín, por estrategia, va a trasladar su cuartel, hoy creo que no les dije, Pisco, el primer cuartel general era Pisco. Y de Pisco, profe, se va al norte de Lima.
Huaura va a ser el primero, el segundo cuartel de San Martín. ¿Y por qué se fue a Huaura? Para poder apoyar a Arenales. Desde el sur es muy difícil. Mejor vámonos para el norte y de Huaura cualquier cosa, ya podemos enviar refuerzos. Y San Martín por primera vez va a declarar la independencia en el Perú, y no es en Lima, es en Huaura. O sea, profe, San Martín en Huaura declaró o proclamó la independencia del Perú, sí, en el Balconcito, ahí es un lugar turístico hoy en día. El primer lugar o la primera ciudad donde San Martín proclama la independencia del Perú, todos marcan Lima, y no es. Es en Huaura, el segundo cuartel de San Martín. El primer cuartel, Pisco, eso fue pregunta en la UNAPUNO. Y en Huaura saca un reglamento provisorio, es decir, una especie de constitución provisional, donde, por ejemplo, van a crear 4 departamentos, ¿no? Lima, Trujillo, Tarma, Huaylas, o Huaylas, Tarma, Trujillo, Lima, fueron los primeros departamentos creados por San Martín en el Perú. El profe San Martín está en el Perú, sí, es más, ya los guerrilleros van a bajar de la Sierra Central, y los guerrilleros montoneras son como los terroristas, ¿no? Los hacendados le tienen miedo, porque van a entrar y pueden saquear, causar destrozos, asesinatos, etc. El marino Lord Tomás Cochrane, recuerden el inglés que había sido contratado por los chilenos, va a capturar al mejor barco español. ¿Y cuál es el mejor barco español, profe? El mejor barco español era la Esmeralda, que en la guerra contra Chile se va a enfrentar al Huáscar, la Esmeralda. En la guerra contra Chile era de los chilenos. No es que Chile se ha comprado ese barco, sino eso es cuando le capturaron un barco a España. El mejor batallón español, Numancia se llamaba. En ese batallón Numancia encontrábamos a Ramón Castilla, José Rufino Echenique, Andrés de Santa Cruz, José de la Mar, Vivanco, Antonio Gutiérrez de la Fuente, Felipe Santiago Salaverry, tenía 14 añitos. O sea, profe, los futuros presidentes del Perú, sí, Agustín Gamarra también estaba ahí, Ramón Castilla. ¿Qué hizo? Traicionaron a los españoles y se pasaron al bando libertador, el batallón Numancia, conformado por criollos americanos. O sea, profe, el hecho que Cochrane le haya quitado, por ejemplo, su mejor barco a los españoles, ya ese beneficia a los libertadores. Que el mejor batallón se haya pasado al bando libertador, profe, una baja muy significativa para España. El norte peruano, Trujillo, Lambayeque, Piura, Tumbes, declaran su independencia. O sea, profe, el norte peruano estaba a favor de la independencia, sí. Todo el norte del Perú declaró su independencia. O sea, profe, a los españoles nada les favorece, ¿no fue? Si hay pueblos del Perú norte que declaran su independencia, encima pierden su mejor batallón, donde estaban los futuros presidentes del Perú. Claro, en ese entonces nadie quería ser presidente, no pensaban todavía. Y también, profe, pierden su mejor barco los españoles, ¿sí? O sea, todo favorece a San Martín. Por eso se produce el motín de Asnapuquio.
¿Qué entendemos, profe, por el motín de Asnapuquio? Al virrey Pezuela lo van a votar los españoles. Canterac, Valdés, Monet, todos ellos se habían reunido en la hacienda de Asnapuquio y le exigen la renuncia de Pezuela. ¿Por qué, profe? Porque no hace nada ante el avance del Libertador. Cada vez San Martín es más poderoso en el Perú y el virrey no hace nada. Ya lo derrocaron, le dieron golpe de estado a Pezuela y en su reemplazo nombraron a José de la Serna. José de la Serna, el conde de los Andes, es el último virrey que nos va a gobernar. Fue nombrado virrey a través del motín de Asnapuquio. Ahora con el nuevo virrey, la Serna, el nuevo virrey José de la Serna se va a reunir con San Martín. Dos viejos amigos se van a reencontrar. Ya, a ver si responde. ¿En qué batalla la Serna y San Martín habían peleado a favor de España y en contra de Francia? ¿En qué batalla San Martín y la Serna habían peleado juntos por España en contra de los franceses? ¿Eso tampoco no recuerdan? En la batalla de Bailén, muy bien, Oviedo Romero. En la batalla de Bailén, San Martín pelea a favor de España, en contra de Napoleón. ¿Y quién estaba también en ese batallón? La Serna. No, claro, la Serna. Y ahora, profe, esos dos viejos amigos se van a encontrar en Punchauca, la conferencia de Punchauca. Profe, no me diga que Punchauca también es una hacienda. Sí, es una hacienda. Asnapuquio también era una hacienda. Miraflores también era una hacienda. En esas épocas estaba lleno de haciendas el Perú. Patriotas versus realistas, libertadores versus españoles. San Martín le propone, por ejemplo, a la Serna una monarquía constitucional. San Martín le dijo, a ver, la Serna, tú vas a ser el rey. Y Canterac lo amenazó a la Serna. Le dijo, nosotros te hemos elegido no para que seas rey de San Martín, sino virrey de España, representante del rey. Y la Serna se echó para atrás y propone lealtad a Fernando VII. Tampoco se ponen de acuerdo. Pero en Punchauca ya se reúnen, miren, la Serna y San Martín directamente. Ya no es que sus representantes nomás, profe, no, no. En Punchauca se reúne la Serna y San Martín. ¿Y llegan a un acuerdo? No, no llegaron a ningún acuerdo. Entonces, José de la Serna, al verse rodeado en Lima, por el Callao no podía salir porque estaba Cochrane bloqueando. Al norte no puede escapar porque en Huaura está San Martín y es más, los pueblos del norte ya habían declarado su independencia. Al centro del Perú, profe, tampoco. Al centro del Perú tampoco no puede escapar porque están los Montoneras rodeando Lima. Entonces la única escapatoria era al sur, profe. Por eso es que el 6 de julio la Serna abandona Lima y se va al Cusco. En Cusco establece su cuartel. Puno, Arequipa, Ayacucho, Apurímac, Tacna, el Alto Perú, que Bolivia, estaba bajo el dominio español. Por eso que la Serna huyó al sur de Lima. Y los limeños, profe, fueron abandonados por el virrey, sí. Y los limeños, profe, están asustados, recontra.
¿Ya que le tienen miedo a los montoneras? Recuerden, jóvenes, que los montoneras podían entrar a las haciendas o a las ciudades, causar destrozos, todo eso. Y como los limeños están asustadazos, profe, al gobernador de Lima le van a exigir. ¿Qué le van a exigir? Que los proteja. Su chamba. Por algo es el gobernador. ¿Y los va a proteger? Obviamente que los va a proteger. Se fue a Huaura a invitar a San Martín. Marqués de Montemira, jóvenes, invitó a San Martín para que entre al Perú, a Lima. ¿Y los limeños estaban a favor de la independencia? No. A los limeños lo que les interesa es cuidar sus propiedades. Profe, si el virrey antes los cuidaba y ahora se fue, ¿y ahora quién los va a proteger? Ah, los va a proteger San Martín. San Martín los va a proteger. El 12 de julio, San Martín ingresará a Lima. El alcalde conde de San Isidro lo va a recibir, le da la bienvenida. El 15 de julio, en un cabildo abierto, es decir, el alcalde de Lima y los regidores acuerdan, firman un acta, bueno, redactan un acta donde se reconoce la independencia del Perú. El 15 de julio se declara la independencia del Perú. Profe, ¿cómo es el 15? Es 28, ¿no? El 28 se proclama, o sea, lo grita. En cambio, el 15 de julio ya hubo un acuerdo, declaración de la independencia del Perú. El abogado arequipeño Manuel Pérez de Tudela fue el que redactó el acta. Y siempre tiene que haber un sacerdote en cualquier evento. Y si no hay sacerdote, profe, no era válido los eventos. Era como la conformidad de los notarios hoy en día, ¿no? Conforme, señor notario, conforme. Entonces, en esos tiempos el sacerdote. Profe, ¿qué pasa si el sacerdote no asistía? Ah, entonces no era válido. Otra reunión. Pero ese día sí asistió el sacerdote. ¿Y cómo se llama el sacerdote, profe? Bartolomé de las Heras. Bartolomé de las Heras. Como no hay radio, ni televisión, ni redes sociales, y ahora, ¿cómo difundimos, profe, la declaración de la independencia? Es decir, el acta. ¿Para qué distribuir? Bueno, personalmente, así como volantear igualito. El 21 de julio hacen eso. Y el sábado 28 de julio a las 10 de la mañana, San Martín proclamó la independencia. El 29 de julio, profe, van a jurar y ratificar la independencia. ¿Se había proclamado la independencia del Perú, profe? Sí, se había proclamado. ¿Quién lo proclamó? San Martín. Pero los españoles no se han ido del Perú, sí, no se han ido. Están en el sur peruano. Entonces, para asegurar la independencia del Perú, ¿qué tenemos que hacer? Derrotar a esos españoles y expulsarlos. Mientras tanto, ¿quién va a gobernar el Perú? San Martín. El protectorado de San Martín. Es el gobierno provisional, es el gobierno momentáneo del Libertador. Aunque los peruanos le pidieron que se quede, ¿no? Como rey, pero San Martín dijo no. Todo lo que venga por mi parte será provisional. No me interesa ser presidente del Perú. La base jurídica, jóvenes, la base jurídica que le va a dar legalidad al gobierno de San Martín es el estatuto provisorio. El estatuto provisorio, profe, porque no tenemos constitución.
porque si existiese constitución no habría necesidad. San Martín quería implantar una monarquía constitucional, eso era su idea política para el Perú. Y envía, por ejemplo, una misión, ¿no?, de embajadores. El ministro de Relaciones Exteriores, Juan García del Río, y un ciudadano notable, respetado, que tenía conocidos en Inglaterra, Diego Paroissien, que había cruzado la cordillera junto con San Martín, viajarán a Europa a buscar un príncipe de la Casa de Borbón para que sea rey del Perú. Rey del Perú, profe, sí. O sea, San Martín nos quiere dejar un rey exacto. Es más, ya envió, profe, una comitiva para que vayan a buscar un rey. Diego Paroissien tiene que buscar un rey. El ministro de Relaciones Exteriores tiene que buscar un rey. Se crea la sociedad patriótica, no la sociedad amantes del país, sino la sociedad patriótica. ¿Y para qué, profe? Para promover, difundir, dar a conocer las ideas monarquistas de San Martín. O sea, San Martín, profe, quiere convencer a los peruanos que la mejor forma de gobierno que puede tener el Perú es una monarquía. Y para eso, jóvenes, se crea la sociedad patriótica. En la sociedad patriótica se produce el primer debate político, porque no todos los peruanos compartían la idea de San Martín. Muchos querían república, por ejemplo. Los liberales querían república. Los conservadores autoritarios quieren monarquía. Y va a haber un debate. A los liberales republicanos los lidera José Faustino Sánchez Carrión y a los monarquistas José Bernardo de Monteagudo. En la sociedad patriótica están debatiendo por la forma de gobierno que debe implantar en el Perú. Si queremos monarquía o nos conviene una república, todo eso se discute en la sociedad patriótica. Crea la Orden del Sol para condecorar a los varones que colaboraron en la independencia y la Banda de Seda para las mujeres que colaboraron en la independencia. Hay que reconocerlos. Se crean los primeros ministerios en el Perú. Pregunta de examen de admisión. El Ministerio de Guerra, el argentino Bernardo Monteagudo; el Ministerio de Hacienda, el peruano Hipólito Unanue y Pavón; y el Ministerio de Relaciones Exteriores, Juan García del Río, colombiano, neogranadiense propio. Ellos ocuparon los primeros cargos de ministros. Pregunta de examen de admisión, jóvenes. El ministro de Guerra de San Martín fue Monteagudo. Los tres primeros ministerios de Relaciones Exteriores, de Hacienda y Guerra y Marina. El Perú necesitaba plata para solventar los gastos de la independencia, profe. Necesitamos billetito. Si necesitamos billetito, no vamos a hacer pepollada, no, sino vamos a prestarnos. Prestarnos, profe, sí. ¿Y de quién nos vamos a prestar? De Inglaterra. De Inglaterra. 1.200.000 libras esterlinas se gestionó. O sea, profe, la gestión fue fructífera, sí. Los ingleses dijeron: ya, Perú, tienes aprobado un crédito de 1.200.000 libras esterlinas.
Juan García del Río Juan García del Río, jóvenes, había viajado y había gestionado durante el protectorado, pero no lo va a pedir él, lo va a pedir el primer presidente de facto, Ribagüero. Decreta la ley de vientres, libertad de esclavos negros que van a nacer a partir del 28 de julio. Si tú eres de repente esclavo y tienes tu hijito el 27 de julio, ya fuiste. Tu hijito seguirá siendo esclavo. Profe, yo soy esclavo y mi hijito ha nacido el 28 de julio y mi sobrinito el 29 y mi otro sobrino el 30, así sucesivamente. Ya, en teoría eres libre, pero no se cumplió tampoco. Elimina el tributo indígena. Bolívar lo va a restablecer como contribución indígena. Se crea la primera Biblioteca Nacional del Perú. Un sacerdote arequipeño, Mariano José de Arce, fue su primer director. Vamos a seleccionar el himno nacional del Perú, profe. Ya tenemos bandera. Nos falta el himno. Había un poeta llamado José Bernardo de Torre Tagle, o no, José de la Torre Tagle, que estoy hablando, ese es el segundo presidente del Perú. José de la Torre Ugarte, y es el que escribió. José Bernardo Alcedo es un músico que le dio la melodía. Y Rosa Merino es el que, o la que va a entonar por primera vez el himno nacional en el Teatro Municipal. Se funda la Escuela Nacional o la Escuela Normal de Varones para formar profesores. No, en la época colonial esa educación hay que dejarlo de lado. Vamos a condecorar a María Parado de Bellido, las hermanas Toledo, por su participación en la Guerra de la Independencia. Elabora un plan militar. ¿Para qué? Para consolidar la independencia del Perú. Recuerden que los españoles no se habían ido. Pero esos españoles no se han ido del Perú, no se han ido. Entonces, San Martín planifica una estrategia. Se llama campaña a puertos intermedios. En la campaña a puertos intermedios, jóvenes, teníamos que atacar a los españoles. Y San Martín se fue del Perú sin haber logrado eso. Convoca al primer Congreso Constituyente. San Martín dijo, a ver, peruanos, convoquen a su Congreso, instalen su Congreso, elijan su presidente del Congreso, porque yo me voy a ir. Y un precursor reformista, Toribio Rodríguez de Mendoza, fue elegido presidente provisional. Presidente provisional. Por mientras, él se encarga de organizar la elección, la instalación, todo. Se crea el ejército, la legión peruana de la Guardia, era nuestra legión peruana de la Guardia, los húsares del Perú. Pero Bolívar le va a cambiar de nombre a Húsares de Junín porque este batallón tuvo participación determinante en la batalla de Junín. Gracias a ellos hemos ganado, por eso es que Bolívar le cambió de nombre. En Ica, jóvenes, los libertadores fueron sorprendidos. El general Domingo Tristán fue sorprendido. Y en Marcona o Macacona e Ica, más de 1000 patriotas muertos. Los españoles los emboscaron. Entonces San Martín se preocupa y viaja a Guayaquil. ¿Y a qué va a viajar a Guayaquil? A pedir ayuda a su colega Bolívar, ¿no? El libertador del norte que había liberado Venezuela, Colombia, Ecuador, estaba en Guayaquil esperando la ayuda del Perú. San Martín viajó en una goleta llamada Macedonia,
se reúne con San Martín en Guayaquil, a eso se llama la conferencia, o la entrevista de Guayaquil entre San Martín y Bolívar. En Lima, ¿quién queda? Torre Tagle como supremo delegado. Había tres temas en discusión. La situación de Guayaquil, que Bolívar se lo había apropiado, y San Martín no va a reclamar porque se supone que está yendo a pedir ayuda y encima reclama, profe, no nos conviene. La forma de gobierno del Perú, San Martín dijo una monarquía constitucional, Bolívar dijo no, una república federal vitalicia, donde él quería ser el emperador, y la ayuda de Bolívar al Perú. Bolívar no quiso ayudarlo como se debe. Y es más, San Martín le dijo, Bolívar, ya, entonces vamos al Perú y tú vas a ser el jefe y yo voy a ser tu lugarteniente. Bolívar le dijo, 2 soles no pueden brillar en un mismo lugar. Entonces San Martín entendió que le estaba sobrando. Bolívar tenía el poder. San Martín, cuando regresa al Perú, el Congreso lo destituye y le agradece, lo nombra generalísimo y le otorga el título de fundador del Perú, o el fundador de la libertad peruana. San Martín se fue en el Bergantín Belgrano. Bergantín son medios de transporte pequeño marítimo en el Bergantín Belgrano. Cuando llegó a Argentina, su esposa había muerto, Remedios Escalada. Entonces con su hijita Tomasa San Martín se fue a Francia y murió ahí, ¿no? En Francia fue el destino final de San Martín. Profe, San Martín se fue del Perú, sí, pero los españoles siguen en el Perú, exacto. ¿Quién queda con el poder en el Perú? El Congreso Constituyente. Miren, el primer Congreso. El primer Congreso peruano, profe, había sido convocado por San Martín y Rodríguez de Mendoza, era el presidente provisional. Fue unicameral el primer Congreso. Teníamos 79 congresistas titulares y 38 accesitarios que en esos años se llamaban suplentes. El 20 de septiembre de 1822, cuando se instala por el Congreso, se instala por primera vez el Congreso, no asistieron los 79 congresistas, ¿eh? Solamente asistieron 54. Y estos 54 congresistas que se instalan en la Catedral de Lima van a elegir como presidente a Francisco Javier de Luna Pizarro, un sacerdote arequipeño. Él es el primer presidente electo del Congreso. Listo, eso es todo. Nos vemos el día jueves, a ver si recuerdan algo de lo que avanzamos.